Él es soberano y no hay nadie que se pueda igualar a Él. Así es que yo te invito a que sigas glorificando el nombre de Dios. Yo siempre digo esto, hermanos, es una realidad. El más importante está en este lugar. ¿Sí lo creen? El más importante. ¿Y quién es el más importante en este lugar? Jesucristo. Jesucristo es el más importante y Él está aquí. Él prometió estar aquí y desde antes de que tú llegaras, hermano, Él ya estaba aquí esperándote. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Así es que ánimo, dile que está a tu lado, ánimo. Ahora que está a tu otro lado, dile ánimo. ¿Da gloria a Dios, hermanos? Es una bendición el poder estar en este lugar, ¿sí? Yo había escuchado mucha gente, hermanos, cuando no había reuniones, ¿sí? Yo escuchaba mucha gente y me preguntaba, oye hermano, ¿y cuándo va a haber reuniones? ¿Cuándo va a haber reuniones? ¿Cuándo va a haber iglesia? Y yo les decía, pues no sé, la verdad. Y ahora que ya hay iglesia, hermanos, mucha gente ya no quiere venir a la iglesia. ¿Sí? Qué contradicción, ¿verdad? Pero cuando no había iglesia, los hermanos decían, ya quiero ir a la iglesia, ya quiero ir a la iglesia, ¿sí? Y ustedes se podrán dar cuenta, ¿no? Ahorita tenemos permitido un aforo, ¿verdad?, de solo 50 personas, estamos trabajando al 25%, ¿sí? Pero se hace la convocatoria, se hace el registro, hermanos, y son poquitos los que se anotan. Y yo doy gloria a Dios, hermanos, por cada uno de ustedes, ¿sí? Gloria a Dios, hermanos, porque los tiempos están cambiando, ¿sí? Y hay una falta de búsqueda de Dios, ¿sí? Pero yo glorifico y le doy la gloria a Dios por cada uno de ustedes que están aquí. Así es que muchas gracias por estar aquí, hermanos. Sean todos bienvenidos. Vamos a abrir nuestra Biblia una vez más en el Salmo 84, versículo 1. Y yo te invito a que glorifiques el nombre de Dios, hermanos. Que nuestra estancia en este lugar, hermanos, sea de bendición. ¿Sí? ¿Lo crees así, hermanos? Así es que vamos a participar, hermanos. Ahorita vamos a orar para que sea Dios llenando las expectativas de cada uno de nosotros que estamos aquí. ¿Ya están ahí? Salmo 84. Amén. Vamos a leer del 1 al 10. Yo voy a leer el versículo 1, ustedes el 2, yo el 3, y ustedes el 4, y así sucesivamente. ¿Está bien? ¿Sí, hermanos? Así es que dice así la palabra de Dios: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Ahora otra vez más, parejitos. Yo los invito a que mediten a lo que estamos leyendo, ¿sí? Mediten, pidamos a Dios que nos dé sabiduría para poder entender estos versículos. Una vez más yo voy a leer el 1 y ustedes todos parejitos. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos. Cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Gloria a Dios. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido. Una vez más todos juntos, el versículo 10, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos.
escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas del maldad. ¿Dan gloria a Dios? Padre, te damos gracias hoy en esta tarde, Señor. Hemos, Señor, levantado nuestras manos, hemos glorificado, Señor, tu santo nombre, Señor. Acabamos de leer, Señor, que queremos morar, Señor, estar en tus atrios, Señor. Queremos, Señor, habitar en tu casa, Señor. Y hoy nos disponemos, Señor, a poder recibir de tu palabra, Señor. Levanta tu mano y dile, Señor, habla mi vida. Dile, habla mi vida. Levanta tu voz, hermano. Dile, habla mi vida. Utiliza a mi hermano que está ahí enfrente. Dile, utilízalo para que puedas hablar a mi vida. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. Llena, Señor, las expectativas de cada uno de mis hermanos, de mis hermanas. En el nombre de Jesús, Señor. Te damos la gloria y te damos la honra. ¿Cuántos dicen un fuerte gloria a Dios? Desde que empezó la pandemia, ¿se acuerdan cuándo empezó la pandemia? ¿Se acuerdan por ahí? Desde marzo, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Desde marzo, desde que empezó la pandemia, desde marzo, todo el mundo ha traído una frase. ¿Sí se acuerdan? Quédate en casa. ¿Sí? Desde que empezó la pandemia, desde marzo, todo el mundo ha traído esta frase: quédate en casa, quédate en casa. Todos los medios de comunicación ocupaban esta frase: quédate en casa. Y donde quiera veíamos, escuchábamos esta frase, ¿verdad? Quédate en casa. ¿Sí es así? Todo el día, toda la noche, todos los medios nos bombardeaban con este eslogan, con esta frase, ¿verdad? Quédate en casa. Pero saben, hermanos, mucha gente no estaba acostumbrada a estar en casa. ¿Cómo ven? Mucha gente, muchos varones, muchos hombres estaban acostumbrados a salir a trabajar todo el día y regresar hasta en la noche. ¿Sí es así? ¿Cuántos de nosotros hicimos eso? ¿Sí? Muchos hombres no estaban acostumbrados a estar mucho tiempo en casa. ¿Sí? Muchos hombres, escúchenme bien, preferían irse a trabajar todo el día que estar en su casa. ¿Sí? ¿Sí conocen, hermanos? ¿Sí conocen personas así? ¿Sí? Si no es así, hoy vamos a ver un poquito de esto. ¿Sí? Yo conozco muchos, hermanos. ¿Sí? Muchos hombres preferían trabajar todo el día y estar fuera que estar en casa. ¿Sí? Las mujeres, hermanos, ¿sí? Hay mujeres también que preferían que sus esposos se fueran, ¿sí?, a trabajar todo el día que estar en su casa. ¿Sí? Ya les decían: órale, vamos a trabajar, ya no quiero que estés acá. ¿Sí? Un ejemplo, un señor, un proveedor ahí en el negocio que tenemos, ¿sí?, me decía: ya a mí me gusta estar fuera, ¿sí?, me gusta estar trabajando todo el día. Dice: así menos peleo con mi esposa, ¿sí?, así hay menos peleas en mi casa. Y por eso esta persona le gusta su trabajo, siempre anda afuera, todos los días. Viene desde León, surte toda la región del Bajío, ¿sí? Y este hombre me decía: a mí me gusta estar así en la calle trabajando porque así hay menos peleas en casa, ¿sí? Muchos hombres prefieren salir de su casa que andar, muchos hombres prefieren salir de su casa que andando con sus amigos, conviviendo con sus amigos, platicando, como comúnmente se dice en México, cotorreando. ¿Sí han escuchado esa frase, esa palabra? Muchos hombres prefieren salir de casa, hermanos, ¿sí?, andar con sus amigos, conviviendo, platicando, ¿sí?, que estar en su casa. Antes de conocer a Cristo, hermanos, yo era uno de ellos, ¿sí? A mí no me gustaba estar en casa, ¿sí? Me gustaba trabajar, me gustaba mi trabajo, porque mi trabajo me permitía conocer muchos lugares, estar en muchos lugares. Y como yo trabajaba con ciertas personas que les gustaba tomar, pues me invitaban y ellos conocían muchos lugares y por lo tanto yo también los conocí. ¿Sí? ¿Alguien se está identificando conmigo? ¿Sí? Yo era uno de ellos, hermanos. No me gustaba estar en casa, ¿sí? Antes no me gustaba estar en casa, ¿sí? Hay mujeres, hermanos, que no les gusta estar en casa, ¿sí? Sí, hermanas, sí hay mujeres así, ¿sí? Prefieren trabajar, ¿sí?, que estar en casa. Pero saben, hermanos, hermanas, el estar en casa se debe de disfrutar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? El estar en casa se debe disfrutar, ¿sí?
Debemos disfrutar a nuestras esposas y los hermanos dicen, no se escuchó bien. Debemos de disfrutar a nuestras esposas y los hermanos dicen, ahora sí se escuchó más fuerte, ¿sí? Debemos de disfrutar a nuestras esposas, hermanos. La palabra de Dios dice en Proverbios 5:18. Vamos a ir rápidamente. Proverbios capítulo 5, versículo 18. Cuando lo tengan, den un fuerte gloria a Dios. Que se note que están contentos de estar en este lugar. ¿Ven? Proverbios 5:18 dice así la palabra de Dios, dice: sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer, que dice ahí, hermanos, de tu juventud. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dice: sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. ¿Sí? ¿Dan gloria a Dios, hermanos? Debemos alegrarnos, hermanos, con nuestras esposas. No debemos de estar todo el tiempo enojados con ellas. Amén. Amén, hermanos. Debemos de alegrarnos con ellos, debemos de contentarnos con ellas. Efesios capítulo 4, versículo 26, lo conocemos, ¿sí? Efesios 4:26. ¿Sí estamos ahí? Dice la palabra de Dios: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. ¿Sí? Dice: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea que podemos enojarnos, sí, pero que ese enojo no se desborde, ¿sí? Que ese enojo no se prolongue. Acabamos de leer que dice: no se ponga el sol sobre vuestro enojo, o sea que no nos vayamos dormidos a la cama, ¿sí? ¿Cuántos nos hemos ido dormidos a la cama y no nos hablamos con nuestra esposa? Espero que no. Eso fue antes, ¿sí? Porque ni nos hablábamos antes, ¿sí? Acuérdense un poquito. No nos hablamos, yo creo que 3 días, una semana, ¿sí? Cada quien hacía sus actividades, ¿sí? Nuestros hijos son muy observadores, ¿verdad? Nos conocen, ahorita lo vamos a ver. Y nuestros hijos saben cuando papá y mamá están enojados, ¿sí? Sí, dan gloria a Dios, hermano. Inmediatamente nuestros hijos dicen: estás enojado con mi papá, ¿verdad? Dicen o al papá le dice: estás enojado con mi mamá, ¿verdad? ¿Sí? ¿Por qué? Porque no nos hablamos, no hay risas, ¿sí? No hay plática, ¿sí? Y eso es un indicativo de que estamos enojados, ¿sí? Pero hoy a través de Dios nos está diciendo que nos alegremos con la mujer de nuestra juventud, ¿sí? Y esto podremos decir lo que sería para los varones, pero no es así. También aplica para las mujeres. ¿Dan gloria a Dios, hermanas? Podríamos decir que, mujeres, alégrense con el varón de su juventud. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios, hermanos? ¿Sí? No debemos dejar que ese enojo se prolongue, ¿sí? Porque cuando estamos enojados, ¿sí? Todos se dan cuenta, ¿sí? Nos conocemos. ¿Sí es así, hermanos? Cuando estamos contentos, hablamos, reímos, bromeamos, platicamos, pero cuando estamos enojados no le queremos hablar a nadie, ¿sí? No reímos, hay un silencio absoluto en casa, ¿sí? Entonces nuestros hijos dicen: están enojados, ¿sí? Ellos son inteligentes. ¿Dan gloria a Dios? El otro día nos enojamos mi esposa y yo, ya tiene como un año. Nosotros no nos enojamos, nos entendemos a la perfección, ¿sí? Y apenas hubo una diferencia por ahí. Me dice mi esposa: vamos a la tierra. Y le digo: no quiero ir, tengo cosas que hacer. Y entonces mi hijo Jonathan me dice: hey, papá, tú juraste, ¿sí? Que ibas a estar con mi mamá. ¿Cómo hacemos ese juramento, hermanos? Que íbamos a estar en las buenas, ¿qué? Y en las malas, en la enfermedad y en la salud, ¿sí? Nuestros hijos ponen atención, ¿eh? Quiero decirles que nuestros hijos sí ponen atención, ¿sí? Y mi hijo me dice: hey, papá, tú me dijiste a mi mamá que ibas a estar en las buenas y en las malas.
Y así es que entonces tuve que ir a la tienda. Bueno, pues vamos a la tienda. Vamos a la tienda, ¿sí? Nuestros hijos se dan cuenta, hermanos, debemos de disfrutar a nuestras esposas. ¿Sí es así, hermanos? ¿Sí? ¿Qué dicen las hermanas? Sígale echando, sígale echando. Dígale más a mi esposo, que escuche, ¿sí? Debemos entendernos, debemos comprendernos, debemos procurarnos, hermanos, ¿sí? Y les vuelvo a repetir, esto no solamente es para el varón, para el hombre, sino también para las mujeres, ¿sí? Este versículo nos habla que es tanto para el hombre como para la mujer, ¿sí? Debemos entendernos, debemos alegrarnos, cual sea nuestra situación. ¿Sí dan gloria a Dios, hermanos? ¿Sí? Debemos alegrarnos cualquiera que sea nuestra situación, ¿sí? Las mujeres deben de disfrutar a sus esposos. Y las hermanas dicen, no, como que no se escuchó. Las hermanas deben de disfrutar a sus esposos. Gloria a Dios, hermanos, ¿sí? No somos eternos, hermanos, hermanas, ¿sí? No sabemos cuándo Dios nos va a llamar a su presencia, ¿sí? ¿Cuántos están de acuerdo? ¿Sí? Desde varios meses atrás, ¿sí? Yo les decía, desde que empezó la pandemia, desde abril, desde marzo, Dios estaba poniendo en mi corazón el poder hablar de este tema, ¿sí? Desde esos meses, desde ese mes. Sí, el domingo pasado, nuestro hermano Mario, ¿cuántos estuvieron el domingo pasado? ¿Sí? Nos exhortó, ¿se acuerdan? Que decía, amen a sus esposas, ¿sí? ¿Sí se acuerdan? Porque como todos sabemos, nuestra hermana Pau ya partió con el Señor, y nuestro hermano Mario nos exhortaba y nos decía, amen a sus esposas, hermanos, ¿sí? Nosotros, hermanos, que tenemos a nuestras esposas, tenemos que amarlas, tenemos que respetarlas, tenemos que procurarlas. Amén, hermanos. Hermanas, ustedes que tienen a sus esposos, tienen que amarlas, respetarlas, o sea, procurarlos. ¿Sí es así, hermanos? ¿Hermanas? ¿Sí? Así es que, hermanos, hermanas, valoren a su esposo, valoren a su esposa, disfruten a sus esposas. Hermanas, valoren, disfruten a sus esposas. Si no sabemos cuándo Dios nos va a llevar a su presencia, debemos aprender a disfrutar a nuestros hijos. Los que tenemos hijos, ¿cómo decimos? ¿Cuántos tenemos hijos, hermanos? Tenemos que aprender a disfrutar a nuestros hijos, ¿sí? Los que hemos estado en casa, los que tuvimos que estar en casa, muchas veces los papás, los mamás ya no aguantan a los hijos y dicen, ¿cuándo va a haber otra vez clases? Porque ya no los aguantan, ¿verdad? Pero tenemos que, gloria a Dios, pero tenemos que aprender, hermanos, a estar en casa, a poder disfrutar. Les vuelvo a repetir, el estar en casa se disfruta. Debemos de aprender a disfrutar a nuestro esposo, esposa, según sea el caso, y debemos aprender a disfrutar a nuestros hijos, ¿sí? Los hijos crecen rápido, hermanos. El tiempo pasa rápido, ¿sí? Al poco tiempo los hijos crecen y se van a ir, ¿sí? Se tienen que ir, hermanos, ¿sí? Tienen que hacer su propia vida, tienen que formar su propia familia algún día, ¿sí? ¿Sí dan gloria a Dios, hermanos? Así es que hay que disfrutar a nuestros hijos mientras los tengamos cerca. Si están chiquitos, tenemos que disfrutarlos. Si ya están grandecitos, tenemos que disfrutarlos. Si ya están grandotes y nos dicen, ya pa, déjame. Tenemos que disfrutarlos aún cuando estén grandotes, ¿sí, hermanos? Mientras estén en casa, mientras estén con nosotros, tenemos que aprender a disfrutarlos. ¿Dan gloria a Dios? Pero muchas veces, hermanos, nos afanamos por el trabajo, ¿sí? Y no disfrutamos a nuestra familia, ¿sí? Muchas veces nos afanamos por el trabajo, ¿sí? Y no nos gusta estar en casa. El estar en casa se debe de disfrutar, hermanos, ¿sí? Pero saben, solo vamos a disfrutar, hermanos, a nuestra familia, a nuestra esposa, según sea el caso. Solamente vamos a disfrutar a nuestros hijos si Dios está en nuestro corazón. Si Jesús vive y reina en nuestro corazón, vamos a disfrutar a nuestra esposa, según sea el caso, vamos a disfrutar a nuestros hijos.
¿sí? Cuando tenemos a Jesús en nuestro corazón, hermanos, no me van a dejar engañar, mentir, ¿sí? Vemos las cosas diferentes, ¿sí? Cuando tenemos a Jesús en nuestro corazón, vemos las cosas diferentes, ¿sí? Cuando tenemos a Jesús en nuestro corazón, pensamos diferente. ¿Sí es así, hermanos? Hermanas. Cuando tenemos a Jesús en nuestro corazón, empezamos a disfrutar todas las cosas, ¿sí? Cuando tenemos a Jesús en nuestro corazón, empezamos a valorar todo lo que tenemos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Sí? El tema de hoy se llama Quédate en casa. Quédate en casa. ¿A cuántos les gusta estar en casa? A ver, levanten la mano. Ahora la otra. Ahora un pie. Ahora el otro pie. ¿Sí? ¿Nos gusta estar en casa, hermanos? ¿Cómo ven? ¿Sí? Cuando te gusta estar en casa, hermanos, ¿sí? Hasta tienes tu lugar en la mesa, en el comedor. ¿Sí es así, hermanos? Cuando a ti te gusta estar en tu casa, ¿sí? Hasta tienes tu lugar, ¿sí? En la mesa, en el comedor, y decimos, ¡ey, ese es mi lugar! ¿Sí? Y si te ganas, dicen, ¡ey, ese es mi lugar! Ahí voy yo, ¿sí? Ese es mi lugar, ¿sí? Pero siempre en la familia hay uno más vivo, ¿verdad? Y se quiere adueñar de tu lugar, ¿sí? Te quiere ganar tu lugar, tu asiento, y te dice, el que se fue a la villa, perdió su silla, ¿sí? Siempre hay un más vivo en la familia, ¿verdad? Pero cuando te gusta estar en casa, tienes tu lugar en la mesa, ¿sí? Papás, varones, ¿tú tienes tu lugar en tu mesa? ¿Sí? Y cuando tus hijos quieren ganarte tu lugar en tu mesa, la mamá sale, ese es el lugar de tu papá. Tú tienes tu lugar. Dejen el lugar de su papá. ¿Sí, hermana? ¿Sí le dan el lugar a su esposo o no? O le dicen, siéntese donde pueda. Cuando te gusta estar en casa, hermanos, si tienes tu lugar propio, en la mesa, en el comedor, tu mamá, todos en la casa, ¿sí? Saben cuál es tu lugar, ¿sí? Tu esposa, tus hijos, ¿sí? ¿Sí es así, hermanos? El estar en casa se debe de disfrutar, ¿sí? En la Biblia podemos ver cómo algunos hombres y mujeres tomaron decisiones de irse de casa sin consultar a Dios, y hubo consecuencias negativas en sus vidas. Vamos a Ruth capítulo 1. Cuando lo tengan, den un fuerte gloria a Dios. Ruth capítulo 1. Cuando salimos de casa, hermanos, y no consultamos a Dios, ¿sí? Hay consecuencias negativas, ¿sí? Ruth capítulo 1. ¿Sí están ahí, hermanos? Ruth. Sí, tiene Ruth su Biblia, ¿eh? Sí tiene. Encuentren. Ruth capítulo 1. Dice así la palabra de Dios. Aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra. Y un varón de Belén de Judá fue a morar a los campos de Moab. O sea, él vivía en Belén, ¿sí? En Judá, Belén de Judá, pero él salió de su casa, dice, y fue a morar a los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Maclón y Kelión, efrateos de Belén de Judea. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. El versículo 3 que dice, y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. Seguimos la lectura. Los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra era Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Versículo 5, y murieron también los 2, Maclón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Versículo 6. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo. ¿Qué dice? Para darles pan. ¿Sí? Elimelech y Noemí salieron de su casa, de Belén, ¿sí?
Salieron de su casa sin consultar a Dios. Y muchas veces, hermanos, nosotros queremos salir de casa, queremos irnos de casa sin consultar a Dios, y hay consecuencias negativas, ¿sí? Murió Elimelech y murió también sus dos hijos, Maclón y Kelión, ¿sí? Hay consecuencias negativas cuando no consultamos a Dios para poder salir de casa, ¿sí? Ellos tomaron la decisión propia, ¿sí?, de irse de casa, ¿sí? Y hubo consecuencias negativas en sus vidas, ¿sí? Quedó desamparada Noemí. Posteriormente, si seguimos la lectura, si conocemos esta parte de la escritura, ¿sí?, una de sus nueras, Ruth, ¿sí?, no la quiere dejar y regresa, lo acabamos de leer, a Belén, ¿sí? Dios restaura, ¿sí?, la vida de Noemí, pero mientras hubo consecuencias negativas por no haber consultado a Dios. Dándole a Dios, hermanos, tenemos que consultar a Dios, hermanos, antes de tomar cualquier decisión, ¿sí? Tenemos que consultar a Dios antes de querer salir de casa, ¿sí? Tenemos que consultar a Dios antes de querernos ir de casa. Otro ejemplo, un joven, ¿sí?, ahorita lo vamos a ver, ustedes van a recordar inmediatamente qué joven es. Un joven, ¿sí?, ya no quiso estar en su casa, ya no le gustó lo que estaba en su casa, ¿sí? La escritura no nos dice, ¿sí?, pero lo vamos a ver más adelante. Un joven ya no quiso estar en su casa, él estaba muy bien, lo tenía todo, él vivía bien, mas en cambio este joven dijo: me voy de casa, ¿sí? Vamos a Lucas capítulo 15, versículo 11, e inmediatamente van a identificar de quién estamos hablando. Lucas capítulo 15, versículo 11. Glorifiquen el nombre de Dios. Lucas, Evangelio según San Lucas capítulo 15, versículo 11. Ahí es su encabezado. Se van a dar cuenta inmediatamente de quién estamos hablando. Del hijo pródigo, ¿sí? Vamos a leerlo rápidamente. Dice así la palabra de Dios. También dijo, son palabras de Jesús, también dijo: un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, ¿sí? Quiero que se den cuenta, ¿sí?, qué es lo que está pasando aquí. Versículo 13 dice: no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue, o sea que se fue de casa, ¿sí? Se fue lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. ¿Y qué dice ahí? Y fue y se arrimó, ¿sí? Después de vivir bien, cómodamente, con todo lo que su padre le daba, ahora se puede arrimar. ¿Sí? Imagínense, quiero que se imaginen conmigo. Versículo 15 dice: y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para apacentar los cerditos. Imagínense, después de ser el hijo, ¿sí?, que lo tenía todo, ahora iba a apacentar a los cerditos, a los cochinitos. Imagínense conmigo la condición en la cual estaba este joven, ¿sí? Versículo 16: y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. O sea, le quería quitar la comida a los cerditos. Imagínense. Yo imagino que los cochinitos le decían, o sea, también peleaban su comida y decían: esta es mía, ¿sí? Así es que no vas a comer. Versículo 16: y deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los cerdos, ¿sí?, pero nadie le daba. Versículo 17, hermanos, dice: y volviendo en sí, o sea que andaba ido, no estaba en sus 5 sentidos. Dice: y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre,
he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. ¿Sí? Versículo 20. Tomó otra decisión. ¿Sí? Actuó. Dice, y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido, y vestidle, y poned un anillo en su mano, y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido, y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Versículo 25. Y su hijo, el otro hijo, ¿sí? Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Y él le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido, ¿qué dice ahí, hermanos? Bueno y sano. Dios fue bueno con este joven, aún todavía. Versículo 28, entonces se enojó, ¿sí? Este joven que vivía en su casa, que no se fue, dice, entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. ¿Sí? Entonces su papá salió, le dijo, ya métete, o sea, no te enojes. ¿Sí? ¿Sí se imaginan conmigo, hermanos? Dice, y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, ¿sí? No dijo cuando vino mi hermano, ¿sí? Dice, pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto, ha revivido, se había perdido. ¿Y qué dice ahí? Y es hallado. ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Sí? Cuando salimos de casa sin consultar a Dios, hermanos, hay consecuencias negativas en nuestras vidas. ¿Sí? ¿Dan gloria a Dios? Dios tuvo misericordia de este joven, ¿sí? Porque dice, ya lo leímos, dice que regresó sano y salvo. O sea, no le faltó nada, ¿sí? Aún así Dios tuvo misericordia de él, pero ¿de cuántos hermanos no han podido regresar a sus casas? ¿O cómo regresan? Mutilados, ¿sí? Enfermos, ¿sí? Cuando salimos de casa sin consultar a Dios hay consecuencias negativas, hermanos. Algunos se quieren ir de casa como este joven, ¿sí? Porque ya no están a gusto. Algunos se quieren ir, hermanos, de casa como este joven porque no les gusta que les llamen la atención, ¿sí? ¿Sí conocen algunos así? ¿Sí? Algunos se quieren ir de casa como este joven porque no les gusta obedecer, ¿sí? La Escritura no nos dice por qué se fue este joven, ¿sí? Pero podemos imaginarnos que a este joven no le gustaba obedecer, no le gustaba trabajar, no le gustaba que lo regañaran, ¿sí? Por eso le dijo al padre, dame los bienes que me corresponden y yo me voy, ¿sí? Y el padre le dijo, está bien, ahí están tus bienes, hijo, ¿sí? Y acabamos de leer que se fue y vivió perdidamente, ¿sí? Pero leímos también que él, volviendo en sí, o sea que tomó esta decisión, sí, a la ligera, apresuradamente, sin pensar, sin consultar a Dios, ¿sí? Y muchos hermanos se quieren ir de casa como este joven porque hay enojo en sus vidas, ¿sí? Espero que tú no estés enojado, ¿sí? Los que están enojados no vinieron hoy, ¿sí? Y así es lo mismo en la iglesia, hermanos, en la congregación, ¿sí? Algunos se quieren ir de casa como este joven porque ya no están a gusto, porque les llaman la atención, porque no les gusta obedecer, porque hay enojo en sus vidas, ¿sí? Muchos se quieren ir de la congregación porque su mirada no está puesta en el autor y consumador de la fe, hermanos. Dan gloria a Dios. Muchos se quieren ir, hermanos, ¿sí?
porque su mirada no está en Jesucristo, ¿sí? Yo puedo imaginarme, hermanos, ¿sí? Cuando llegaron a ese momento, ¿sí? Y dijeron, no está el pastor, ¿qué vamos a hacer? ¿Para qué vine? ¿Sí? Espero que no hayas dicho esto, ¿sí? Debemos de poner nuestra mirada en el autor y consumador de la fe, hermanos, ¿sí? No importa quién esté, quién no esté, si nuestra mirada está puesta en Jesucristo, hermanos, nosotros vamos a seguir adelante. Gloria a Dios, hermanos. Vamos a llegar a esa meta que es la presencia de Dios, como nuestra hermana Paula, ¿sí? Si nuestra mirada está puesta en Jesucristo, hermanos. ¿Dan gloria a Dios? ¿Sí? Algunos se quieren ir de la iglesia, de la congregación, algunos ya se fueron, ¿sí? Porque no estuvieron a gusto, porque les llamaron la atención, porque no les gustó obedecer, porque hubo enojo en sus vidas, ¿sí? Y también porque su mirada no estuvo puesta en el autor y consumador de la fe. ¿Dan gloria a Dios, hermanos? ¿Sí? Muchas veces no sabemos, hermanos, lo que tenemos en casa, ¿sí? Pero saben, hermanos, hermanas, en casa, número uno, hay bendición. Hay bendición en casa, hermanos, ¿sí? Tanto en casa secular, como en la casa de Dios, hay bendición. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? En la casa de Dios hay bendición, ¿sí? Y lo podemos ver allí en el Evangelio según San Lucas, ahí donde estamos, ¿sí? En el versículo 12. Estamos ahí en el Evangelio según San Lucas, capítulo 15, versículo 12. En la casa, ¿sí? En casa hay bendición, y este joven lo sabía, hermanos, ¿sí? Sin embargo, él quiso irse de casa, ¿sí? ¿Dan gloria a Dios, hermanos? Ahí en el versículo, capítulo 15, versículo 12, dice: y el menor de ellos dijo a su padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. Este joven, hermanos, sabía que había bendición en su casa, en la casa de su padre, ¿sí? Sin embargo, él tomó la determinación de irse de casa, ¿sí? ¿Dan gloria a Dios, hermanos? ¿Sí? En la casa, hermanos, en casa hay bendición, ¿sí? Ahí mismo en el versículo 17, estamos en este ejemplo de este joven. En el versículo 17 dice: y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre, ¿sí? Hasta entonces, hermanos, este joven valoró, reconoció que en la casa de su padre había bendición, ¿sí? ¿Dan gloria a Dios, hermanos? Este joven reconoció que en casa había bendición, ¿sí? Hasta entonces. Dijo que hasta los trabajadores, imagínense, ¿sí? Dice que tenían abundancia de pan. Hay bendición en casa, pero muchos, hermanos, ¿sí? Muchas veces somos como este joven, ¿sí? No queremos lo que hay en casa, ¿sí? ¿Cuántos hemos dicho esto? Nuestros jóvenes, ¿verdad? Muchas veces no quieren lo que hay en casa, quieren otras cosas, y hasta nosotros como adultos, hermanos, no valoramos, no queremos lo que hay en casa, queremos más y queremos lo que los demás tienen, y no valoramos lo que hay en casa. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, hermanos? ¿Sí? Muchas veces somos como este joven, no queremos lo que hay en casa, no valoramos lo que hay en casa, ¿sí? Este joven lo tenía todo, ¿sí? Vuelvo a repetir, pero este joven tomó la decisión de irse de casa. Y en la actualidad, hermanos, muchos ya no quieren estar en casa, ya no quieren estar en la congregación, ya no quieren estar en la iglesia, ¿sí? En la actualidad muchos ya no quieren estar en la congregación. En la actualidad muchos ya ni se anotan, hermanos, para asistir a las reuniones, ¿sí? Si ustedes se dieran cuenta, hermanos, los que hacen el registro, como que quisieran marcarle, oye, no vas a ir a la congregación, anótate, hay lugares disponibles todavía, ¿sí? En la actualidad, hermanos, muchos ya no quieren estar en casa. Y yo les vuelvo a repetir cuando empezamos esta reunión. Al principio mucha gente decía, ¿cuándo va a haber reunión? Ya quiero que haya reunión, ya quiero que haya reunión. Y ahora que ya hay reunión, hermanos, muchos ya no quieren estar en casa, ya no quieren venir a casa, ¿sí? Algunos se anotan para asistir a las reuniones y cancelan a la mera hora, ¿sí?
Y no se diga, hermanos, no se quieren anotar para las reuniones de los miércoles. Yo les vuelvo a reiterar, gracias a Dios por cada uno de ustedes, ¿sí? Muchos ya solamente se quieren anotar para los domingos, ¿sí? Fines de semana, más tranquilos, más relajados, ¿sí? Ya no se quieren anotar para las reuniones de los miércoles, ¿sí? ¿Dan gloria a Dios, hermanos? No es lo mismo, hermanos, el poder ver las predicaciones en casa que estar en la casa de Dios. No es lo mismo estar viendo las transmisiones, las predicaciones, ¿sí? Estando en casa que estar en la iglesia. No es lo mismo, ¿sí? Podremos ver las transmisiones en directo, podremos ver la repetición de las transmisiones en directo, podremos ver las predicaciones en video, en YouTube, en Facebook, pero no es lo mismo, hermanos. No es lo mismo estar presentes, ¿sí? No es lo mismo, ¿sí? Pero mucha gente, ¿sí? En la actualidad ya no quiere estar en casa, ya no quiere venir a casa, ¿sí? No es lo mismo, ¿sí? ¿Dan gloria a Dios, hermanos? ¿Sí? No es lo mismo escuchar las predicaciones desde casa que en vivo, a todo color, ¿sí? Aquí en la congregación. No es lo mismo. Podrán ver las transmisiones en vivo en casa, ¿sí? Podrán ver las repeticiones, pero nunca va a ser lo mismo estar presentes aquí en este lugar, ¿sí? En la actualidad muchos están mejor en sus casas, ¿sí? Muchos podrían argumentar, hermanos, muchas cosas, ¿sí? Es que no me quiero contagiar, es que ando enfermo, es que. Pero yo he visto muchos hermanos que andan en el mercado, ¿sí? Andan en la calle, ¿sí? Y no se quieren contagiar, no quieren venir a la iglesia, ¿sí? Ustedes se dan cuenta y están aquí, se han tomado las medidas pertinentes, ¿sí? Todas las medidas que las autoridades nos han indicado, ¿sí? Y por lo consiguiente ustedes traen su cubrebocas. Incómodo, pero lo traemos puesto. Pero mucha gente, hermanos, no quiere venir porque pone muchos pretextos, ¿sí? Y en la actualidad mucha gente está optando por ver las predicaciones en su casa, ¿sí? Ya se olvidaron lo que dice la Biblia en el Salmo 133, versículo 1. ¿Quién se lo sabe? Sí, dan gloria a Dios, vamos a ir todos. Mucha gente, hermanos, ¿sí? Ya se olvidó lo que dice la Biblia en el Salmo 133, versículo 1. ¿Sí? Mucha gente en la actualidad se está olvidando de esto, hermanos. Dice el Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso, ¿qué dice ahí, hermanos? Es habitar los hermanos juntos. Dan gloria a Dios, hermanos. Juntos, ¿sí? Entendemos lo que es juntos, ¿sí? Dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión. Y algo muy importante ahí, hermanos, en la última parte, dice, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Dan gloria a Dios, hermanos. Y mucha gente en la actualidad, en estos días, en estos tiempos, se está olvidando que su casa, la presencia de Dios envía bendición y vida eterna. Dan gloria a Dios, hermanos. ¿Sí? Mucha gente en la actualidad se está olvidando de esto, ¿sí? Pero aquí Dios envía bendición y vida eterna en la casa, ¿sí? En casa hay bendición, ¿sí? En la actualidad muchos, vuelvo a repetir, ya ni se anotan para las reuniones, ¿sí? Muchos ya no quieren reunirse, hermanos, ¿sí? Muchos ya no quieren congregarse, ya no quieren estar en la casa de Dios, ¿sí? Cuando la palabra de Dios en Hebreos capítulo 10, versículo 25 dice, vamos a ir rápidamente,
Hebreos capítulo 10, versículo 25. Cuando lo tengan un fuerte gloria a Dios. No estamos enojados, ¿okay? Estamos contentos. A ver, regálenme una sonrisa. Aunque no se vea, ¿verdad? Pero cierren los ojitos para que yo vea que me están sonriendo. Hebreos capítulo 10, versículo 25. ¿Sí lo tienen, hermanos? Dice así: no dejando, ¿qué dice? De congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Sí? Pero muchos hermanos, muchas personas en estos tiempos, en estos días, en estos meses, se han olvidado de lo que dice la Escritura y solamente toman una parte. ¿Sí? Muchos ya no quieren congregarse, pero la palabra de Dios dice que no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. ¿Dan gloria a Dios, hermanos? ¿Sí? ¿Dan gloria a Dios? ¿Sí? Al principio de la pandemia, ¿sí?, estaba prohibido reunirse. ¿Sí es así? Al principio, marzo, abril, o hasta mayo, ¿sí? Pero ahora ya no está prohibido, ya tenemos permiso, ¿sí? Y ahora la gente, ¿sí?, ya no se quiere reunir, ya no, ¿sí? Ya estamos reunidos con las medidas necesarias, ¿sí?, medidas que las autoridades nos han encomendado a hacer, ¿sí? Pero muchos ya no quieren congregarse, ¿sí? Muchas ya no quieren estar aquí en este lugar, ¿sí? Y en la casa de Dios hay abundancia, hermanos, ¿sí? Hay bendición, ¿sí? En la presencia de Dios hay bendición, ¿sí? Mucha gente no valora lo que hay en casa y quiere irse a otro lado, como este joven no valoraba lo que había en casa, ¿sí? Valoremos lo que hay en casa, hermanos, ¿sí? No digamos, ay, otra vez lo mismo, qué aburrido, ¿sí? Valoremos lo que hay en casa, valoremos a nuestros pastores. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Valoremos a nuestros líderes, valoremos a nuestros hermanos. Voltea a ver al que está a tu lado. ¿A poco no te da gusto verlos? A mí me da gusto verlos, me gusta estar en este lugar. Sí, yo les digo a mi esposa, a mis hijos, vámonos porque se nos hace tarde y vamos a llegar temprano. Tenemos que ir, ¿sí? Hacemos muchas cosas, hermanos. La Biblia dice que todo tiene su tiempo, ¿sí? Tenemos que trabajar, sí, la Biblia lo dice también, el que no provee para los suyos es peor que un incrédulo. Pero la Biblia dice que todo tiene su tiempo y todo tiene su hora, ¿sí? Dan gloria a Dios, hermanos, ¿sí? En casa hay bendición. En casa, número 2, hay seguridad. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? En casa hay seguridad, ¿sí? ¿Cuántos han viajado, hermanos? ¿Cuántos han salido de casa? Varios días, 3, 4 días, 5 días, 8 días, un mes, ¿sí? Pero cuando ya estás varios días fuera de tu casa, ¿qué es lo que pasa, hermano? Ya quieres regresar a tu casa. Y bueno, yo no sé si te ha pasado, ¿no? Yo sé que sí. Sí, muchas veces salimos de casa y extrañamos nuestro colchón, ¿sí? Extrañamos que ya está amoldado a nuestro cuerpo, ¿verdad? Por allá, con mis papás, gracias a Dios, hay una casita por allá y hay un colchón, compramos nuevo, pero no me gusta, hermanos. A la segunda noche ya me duele la cintura y digo, yo me quiero ir a mi casa, ya quiero mi colchón y mis almohadas, ¿sí? Extrañamos estar en casa, hermanos. En casa hay seguridad, ¿sí? En una ocasión salimos de casa, no tiene mucho, y por ahí tuvimos un percance con unas personas, nos detuvieron el acceso, el tránsito, nos quitaron por ahí unas cosas. Y yo lo que quería era llegar a casa, ¿no? Yo quiero llegar a casa. Y todo el trayecto, no se lo dije a mi esposa ni a mis hijos, pero iba, ya quiero llegar a casa, ¿sí? En casa hay seguridad, hermanos, ¿sí? Pero mucha gente no quiere estar en casa, ¿sí? Cuando estamos en casa, hermanos, y está papá, ¿cómo nos sentimos? ¿Sí?
¿O cómo nos sentíamos antes los que ya estamos más grandes? ¿Sí? Cuando estábamos en casa y estaba papá, nos sentíamos seguros, ¿verdad? Porque papá iba a defendernos de lo que pasara, de lo que sucediera. ¿Sí? En casa estamos confiados, hermanos, seguros, porque sabemos que Dios nos va a defender y nuestro papá está en este lugar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Nuestro Padre Celestial está en este lugar. Él nos cuida, nos protege, nos da seguridad. ¿Sí? Sabemos que nos va a cuidar. Dice la Escritura que el ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Dan gloria a Dios, hermanos? En casa hay seguridad. ¿Sí? Así es Dios, hermanos. Cuando estamos en su casa, cuando estamos en su presencia, estamos seguros. ¿Sí? ¿Dan gloria a Dios, hermanos? Estamos seguros. La presencia de Dios está en este lugar. Dios está en este lugar. Les vuelvo a repetir, el más importante está en este lugar. No lo podemos ver, ¿verdad? Pero sí lo podemos sentir. Amén, hermanos. ¿Sí? No lo podemos ver, pero sabemos que bajo sus alas siempre estaremos seguros. Salmo 91, versículo 1. Salmos, capítulo 91, versículo 1. Glorifiquen el nombre de Dios. Salmo 91, versículo 1. El 1 al 4 vamos a leerlo. Dice: el que habita al abrigo del Altísimo, dice, morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. ¿Da gloria a Dios? Cuando estamos en su casa, en su presencia, estamos seguros, hay seguridad. ¿Sí? ¿Dan gloria a Dios, hermanos? Cuando estamos en su casa, cuando venimos a su casa, a su presencia, número 3, hay descanso, hermanos. ¿Cuántos se han sentido cansados, preocupados, tristes? Nos sentimos que nadie nos quiere. Y venimos a este lugar y venimos a su presencia, sentamos a su presencia. ¿Cómo nos sentimos, hermanos? Sentimos bien, nos sentimos renovados, ¿sí? La palabra de Dios en Mateo capítulo 11, versículo 8 dice: venid a mí, todos los que estén cargados y trabajados. ¿Qué dice? Que yo os haré descansar. En su casa, en casa, hay descanso, ¿sí? ¿Cuántos han trabajado todo el día? Todo el día, ¿sí? Cuando tú has trabajado todo el día, cuando has trabajado toda gran parte del día, lo que quieres es irte a tu casa a descansar, ¿sí es así? Dices, ya no aguanto, yo quiero ir a mi casa a descansar. ¿Dan gloria a Dios, hermanos? No quieres ir a otro lado, lo que quieres es ir a tu casa a descansar, ¿sí? Yo no entiendo, hermanos, por qué mucha gente no quiere venir ya a la congregación, a la iglesia, ¿sí? A la casa de Dios. ¿Sí? Yo no entiendo por qué no quiere venir, ¿sí? Yo no entiendo por qué mucha gente no quiere venir si está cargada, ¿sí? Cargada de preocupaciones, ¿sí? Cargada de temores, etcétera, etcétera, etcétera y etcétera. Yo no sé, yo no entiendo, yo no comprendo por qué no quieren venir, ¿sí? A la presencia de Dios. Acabamos de leer, dice: venid a mí todos los que estén cargados, ¿sí? Y trabajados, que yo los haré descansar. ¿Sí? ¿Dan gloria a Dios, hermanos? En su presencia hay descanso. ¿Dan gloria a Dios? Éxodo capítulo 33. ¿Sí? Éxodo capítulo 33, versículo 14. Éxodo 33, versículo 14, ¿sí lo tenemos? Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios en el 14, dice: y él dijo:
Mi presencia irá contigo y te daré, ¿qué dice? Descanso, hermanos. En la casa de Dios hay descanso, ¿sí? Yo no entiendo, yo no comprendo a la gente, ¿sí? que ya no quiere venir, que prefiere ir a otros lados, ¿sí? Mucha gente ha de tener más cosas importantes, hermanos, que el poder venir a reunirse, al poder venir a glorificar el nombre de Dios. ¿Dan gloria a Dios, hermanos? ¿Sí? Si tú has pensado, hermano, irte de casa, recapacita. ¿Sí me oyeron bien, hermanos? Si tú has pensado irte de casa, recapacita. ¿Sí? Se está grabando, yo creo, la predicación del día de hoy. Y si alguien que vaya a ver este video, ¿sí? Esta prédica, si estás pensando en irte, recapacita. ¿Sí? Los que nos vayan a ver, recapaciten antes de poder seguir de casa. ¿Sí? Si han pensado irse de casa, recapaciten. ¿Sí? No se vayan de casa. Hermanos, los que estamos aquí, no te vayas de casa. ¿Sí? Recapacita. ¿Sí? No va a haber otro lugar mejor que estar en casa, hermanos. En la casa de Dios, ¿sí? Si bien este es una construcción, ¿verdad? A veces es mal usado este término, la casa de Dios, ¿verdad? Pero es el lugar donde nos congregamos, donde la presencia de Dios desciende en este lugar, donde Dios se mueve en este lugar, ¿verdad? Pero en la casa de Dios hay bendición, ¿sí? Ya lo vimos. Número 2, hay seguridad. Y número 3, hay descanso. Y hay más y más y más cosas que podríamos hablar, ¿sí? Hay más cosas en la casa de Dios. Dan gloria a Dios, hermanos. Si te vas de este lugar, hermanos, que sea porque Dios te haya dicho. Si te vas de este lugar es porque Dios te mande a un lugar, hermanos. ¿Sí? Ahí mismo, ¿sí? Ahí en Éxodo capítulo 15, ¿sí? Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, dice, no nos saques de aquí. Dan gloria a Dios, hermanos. Que si Dios no nos manda a otro lugar, hermanos, permanezcamos aquí en casa. Dile al que está a tu lado, permanezcamos en casa. Si vamos a salir de casa, que sea porque Dios te lo haya dicho, que sea porque Dios te lo haya ordenado que salgas. ¿Sí? ¿Dan gloria a Dios, hermanos? ¿Sí? En la Biblia podemos ver también ejemplos en los cuales Dios les ordenó, Dios les dijo que salieran de su casa. Pero ¿por qué ellos salieron? Porque Dios les dijo, ¿sí? Y ellos obedecieron. ¿Dan gloria a Dios, hermanos? ¿Sí? Si pensamos salir de este lugar es porque Dios nos lo ha dicho. Amén, hermanos. No te vayas de este lugar, hermanos. ¿Sí? Si tú has decidido irte, recapacita. ¿Sí? Si nos van a escuchar otras personas, ¿sí? Cuando escuchen escuchen este video, si se han ido de casa, regresen a casa. ¿Sí? Si tú ves este video, si tú me estás escuchando, viendo, si tú te has ido de casa, regresa a casa, como este joven, ¿sí? Que se arrepintió, ¿sí? Volvió en sí y regresó a casa. ¿Sí? Hermanos, no hay otro lugar mejor que estar en casa. ¿Dan gloria a Dios? Dan gloria a Dios, hermanos. Como este joven tuvo que pasar ciertas situaciones para poder valorar lo que había en casa. ¿Sí? Hasta entonces valoró lo que había en su casa y regresó. ¿Sí? Dios siempre nos va a estar esperando con los brazos abiertos. ¿Sí? Lo leímos como ese padre de familia, ¿sí? Como ese padre de sus 2 hijos. Dice que cuando lo vio, ¿sí? Cuando lo vio a lo lejos, hermanos, ¿sí? No pensó en reprocharle, ¿sí? No pensó en decir, oye, ya vienes por más, ¿sí? Ahora sí vienes, ¿no?
Puedo imaginarme la condición que venía, porque inmediatamente el padre dijo, traigan vestidos nuevos y calzado a sus pies, ¿sí? Yo puedo imaginarme el estado, la condición en que este joven venía, ¿sí? Mas sin en cambio el padre no le dijo nada, sino que corrió, si lo leímos, se echó sobre su hombro, dice, y lloró. Así es nuestro Dios, hermanos. ¿Sí? No importa lo que hayamos hecho, ¿sí? Si nos arrepentimos, dice la palabra, la escritura, que Él no desecha un corazón contrito y humillado. ¿Dan gloria a Dios, hermanos? Así es que no nos vayamos de casa, ¿sí? Dios está aquí, ¿sí? Como ese padre de ese joven. ¿Dan gloria a Dios? Ahí vamos a Lucas, ya para terminar, ya estamos terminando. Lucas capítulo 20, Lucas 15, versículo 20. Cuando lo tengan, den un fuerte gloria a Dios. Dice, y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. ¿Sí? El padre no le reprochó nada, hermanos, ¿sí? El padre estaba contento de que su hijo había regresado sano y salvo. Quedémonos en casa, hermanos. El tema de hoy se llamó quédate en casa. Dile al que está a tu lado, quédate en casa. Vamos a regresar ahí donde empezamos. Salmos capítulo 84. Versículo 1. Salmos 84, versículo 1. Gloria a Dios. Dice, cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma, y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa, y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos. Cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Jehová, Dios de los ejércitos, oye mi oración, escucha, oh Dios de Jacob. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. El versículo 4 dice, bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. ¿Dan gloria a Dios, hermanos? Somos bienaventurados, somos dichosos, hermanos, de estar en la casa de Dios. ¿Dan gloria a Dios? Sé bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Yo te invito a que cierres tus ojos.